pero ¿cómo anda? ¿Bien? Hola, profe, ¿qué tal? Bien, bien, profe, hola. Buenas noches, Juan. Gracias, Facundo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Profe, yo le quería hacer una consulta Dale. respecto no acá a Argentina, sino a práctica, si se sabe algo. ¿Sabes qué? Macchioli. Macchioli, Sí, ¿estás conmigo? Te pido por favor, ¿estás conmigo? no tengo ni idea. Pedí específicamente que estuvieras con Laura yo. Ah, bueno, genial, somos mejores amigas, no sé si te contó. Es un chiste, chiste. No, mirá, la semana que viene empezamos, seguro. Buenísimo. Y, o sea, todos los de cuarto tengo entendido por el año pasado, se divide mitad con usted, mitad con Curiel, ¿o cómo es? No, por favor, la mitad no. No, no, no. No, no. 2 tercios con Curiel, 1 tercio conmigo. Listo, perfecto. Profe, ¿a nosotros no va a tener usted en tercero de práctica o nos va a matar con Laura? Depende, no sé. Hubo Porque gente. algunos lo solicitamos a usted como profesor y no nos quiere aceptar como no profesor sé de qué. práctica. Escuchen. Vamos Y nos a manda el ponerle un muere con título. Laura. Vamos a ponerle un título a esto. No sé qué hacer con tanta popularidad. Es un chiste, ¿no? Acéptenos en su grupo de trabajo. A ver. Hubo gente que me mandó solicitud que quiere trabajar conmigo. Yo soy una de esas. Bueno, la verdad es que lo que tendrías que hacer es, pues yo me voy a olvidar, pedirlo a través del mail para que Laura te cambie, porque, digamos, no nos metemos todos digamos, yo ahora estoy como profe y trato de alguna cosa si me piden, bueno, pero la mayoría me olvido. De que Laura se haga cargo de las carreras que ella coordina como regente. Entre esas cosas, bueno, cambiar de grupo ante estos pedidos, ¿no? Pero escuchen, yo hace tiempo que vengo dejando trabajo de módulos porque es imposible, así que en tercero tenía 2 grupos y ahora tiene 2 grupos Laura, yo tengo 1. Y en cuarto yo dejé un grupo que tomó Diego, antes era 2 y 1, Curiel tenía 1, ahora Diego tiene 2, yo tengo un solo grupo. Así que les digo, para que ustedes entiendan, si hay 31, yo voy a tener un grupo de 10 y Diego va a tener 21, ¿entienden? Siempre el que sobra, yo se lo voy a dar a Diego. Juan, Sí. hola. Sí, bueno, sí. yo estoy en tu grupo y los chicos que están con Curiel ya les comunicó que creo que es los miércoles prácticas. Vos todavía no sabés, ¿no? ¿Qué día? Arreglamos con Diego, coordinamos todo lo que vamos a trabajar teórico, las líneas de trabajo teórico, y el miércoles vamos a hacer ahora se lo vamos a transmitir, y el miércoles que viene nos vamos a reunir todos, Diego con su ayudante y Patricia conmigo, vamos a seguir trabajando en cuarto. Y vamos a tratar de fortalecer la parte teórica, leer algunos materiales que están muy buenos, me parece a mí que están muy buenos, yo creo que sí que les va a gustar. Por un lado, encontré un libro que tenía ahí entre las decenas que compro y no alcanzo a leer, de Carretero con otros autores. Carretero es un español que se dedica a educación y fundamentalmente a educación en historia, ¿no? A didáctica de la historia. Entonces, escribe un capítulo que se llama Identidades y enseñanza de la nación a través de historia. Es decir, cómo enseñamos la nación y la identidad. Me parece que las preguntas que surgen de ahí cuando uno va al aula de tercero y cuarto es, yo estoy enseñando mundial, porque enseño el proceso de la Segunda Guerra, posguerra, la globalización, pero a los 15 días o los 20 días vuelvo y aterrizo en la Argentina, y ¿cuál es el cambio? ¿Qué estoy construyendo cuando enseño eso? Entonces, desde la nación uno construye algún criterio pensando que la historia en realidad es una conversación, es un diálogo entre el presente y el pretérito, ¿no? Eso está claro, pero digo, en ese sentido, ¿qué construye el profesor de historia? ¿En qué está pensando? Bueno, en cosmopolitismo. Cosmopolitismo es, aceptamos a todos los que vienen, qué tipo de reservas tenemos respecto de la identidad, del otro, del nosotros, y eso está bueno para pensar, ¿no? Para pensar las macrocategorías, y cómo
¿cómo esto que estamos dialogando nosotros, ¿no? El socialismo argentino, el peronismo, que esto, lo otro, bueno, cuando lo traducimos como nación, ¿qué otras subcategorías, qué prejuicios, qué supuestos ponemos en juego al hacer la transposición didáctica? Entonces, bueno, ahí hay todo un manejo, en donde Carretero y el otro autor, no me acuerdo, trabajan las distancias respecto de la xenofobia. Es decir, nosotros los estudiantes de secundaria estamos explicando qué es la xenofobia, a través de otras modelizaciones que pueden ser el totalitarismo, o procesos de expulsión de población, o guerras civiles, o qué sé yo. Bueno, entonces, digo, la xenofobia es un extremo, el cosmopolitismo laissez-faire es el otro, si está todo bien, no importa nada. Entonces, entre esos esquemas me parece que hay mucho para decir. Y otro capítulo de ese libro es cómo enseñamos la historia reciente. Es decir, cómo enfrentar la situación de el diálogo entre lo que le sucede al contexto de la realidad en el que están esos adolescentes, jóvenes, y cómo enfrentarlo desde los supuestos también del que parte el docente, la institución. Bueno, ahí hay mucho para hacer, mucho ejemplo de Mundial y de Argentina, digamos, ¿no? Y me parece que ahí son dos lugares muy interesantes para poner en diálogo Mundial, Americana y Argentina del siglo XX con la práctica. Y bueno, y después material de tecnología educativa, por ahí algún texto nuevo sobre didáctica, me parece muy interesante, que autores que dicen las cosas bien, sistemáticamente, y que uno las dice desordenada, entonces que la bibliografía paute eso. Ahora que tenemos más tiempo para leer y encontrarnos en pantallas, porque casi con seguridad este año va a ser muy difícil que vayamos a las escuelas, ¿para qué vamos a mentir, no? Lamento darle esta noticia, pero creo que todos suponen algo por el estilo, pero nosotros estamos preparando con Diego un jueguito en el cual estamos pensando qué pantallas podemos armar para que las clases que ustedes tengan un auditorio expectante, demandante, ¿no? Y bueno, vamos. El miércoles que viene le contamos, pero nos vamos a juntar primero todos y después sí nos dividiremos. Así que bueno, el miércoles será ese encuentro. Profesor, perdone, porque si no después me olvido que lo interrumpa. Hoy vi que usted subió unos videos, una línea, una de estas líneas, periodizaciones suyas, pero también menciona un texto que no pude encontrar, que dice que subió. No lo subí. Bien. No lo subí porque lo estamos buscando. La verdad es que mi desorden es... ¿Qué texto es? Te decía Fer, clase media de la mujer. Ya está, ya lo tengo. Sí, pero para que yo quería que fuese hasta la página 90, creo que hasta la página 92. Bueno, vos me la complicás. Me pusiste ahí las primeras páginas. Yo te conseguí, creo que tengo 70. Bueno, algo es algo. Después vamos, ya es menos para que escanear, es menos. Bueno. Sí, ¿qué te iba a decir? Y de paso déjame hacer el... Dale, arranca con el anuncio. Vieron que en el Classroom yo les puse el otro día el link de la unidad introductoria, el Drive. Bueno, hoy lo estuve modificando, viendo el programa que subió Juan, modificando ese mismo Drive, tanto la unidad introductoria como la unidad 1, estoy por la unidad 1, estoy modificando bien cada carpeta según lo que Juan les pasó este año en el programa. Hoy, con toda la suerte, quizás mañana, mejor mañana seguro, les voy a subir en el Classroom el link de la unidad 1, la carpeta de la unidad 1. Ahí tanto van a encontrar como en la unidad introductoria o en la unidad 0, distintas carpetas. Les explico. Según el programa que le subió Juan en el aula virtual, van a tener una carpeta que dice textos obligatorios, y una carpeta que dice textos opcionales, y una carpeta que dice textos ampliatorios según presencialidad.
¿sí? Ahora les explico bien qué es. Aparte van a encontrar una carpeta con las líneas de tiempo y una carpeta, si las hubiese, con fuentes o guías de lectura. Por ejemplo, en la unidad 1, que sí Juan le subió una especie de fuente junto al programa, la van a encontrar dentro de las fuentes de la unidad 1. En cada unidad, en textos obligatorios, van a encontrar los textos que según este programa que les pasó Juan, son de lectura obligatoria. En textos opcionales, son los que en el programa aparecen como ampliatorios de la unidad, ¿sí? Tanto de todas las unidades. En este caso, las que voy a subir, la introductoria y la 1. En la carpeta que dice textos ampliatorios según presencialidad, eso es todo los textos que están en el programa grande, entre comillas, digamos, que es de la cursada de Argentina, del programa, digamos, entre comillas, normal, con presencialidad, que son algunos textos más que en el programa del año pasado y del anteaño pasado estaban dentro de obligatorios y opcionales del programa. Al tener que achicar el programa este año, yo todos los textos, digamos, entre comillas, que sacó Juan, se los puse en esa carpeta, por si ustedes en algún momento, esto que les había planteado la clase anterior, no quieren perder ese material que está dentro del programa siempre, ¿no? En presencialidad, y aparte que es muy útil para el armado de clases, para que no pierdan ese material, se los coloqué ahí, en la carpeta que dice entre paréntesis según presencialidad. Obviamente eso déjenlo bien para el final y si tienen tiempo, porque ya es bastante la lectura de los obligatorios y los opcionales como para mandarlos a leer incluso los ampliatorios. Solo sepan que están ahí por si aquel que tenga tiempo y ganas los quiere leer, pero más que nada para que no pierdan ese material de cara a las planificaciones, ya sea para alguna clase en prácticas cuando empiecen o alguna clase cuando den clases. Nada, ese es un poco el motivo de mi interferencia con la clase. Cuando vean el link, de última, si no lo entienden o si falta algo, si algo no les parece, me mandan un mensaje por WhatsApp y les explico cuántas consultas necesitan. Ahora igual Fer te iba a dar pase en un par de oportunidades por el tema de lo que estuviste haciendo y les comentamos y ayer algo charlamos, pero no llegamos a un punto. Sí, y tampoco lo cerré del todo, eso está como muy en el aire. Yo te diría que déjamelo armar bien para una próxima clase. Pero en todo caso les comentamos. Sí, lo vamos comentando si querés. Y bueno, una de las cosas que les quería decir es que yo tardo con el programa, les digo, disculpen la demora, habitualmente no hago esto, pero haría mal si no les dijese que en el instituto estamos tratando de que los estudiantes tengan un año más claro, es decir, que tengan un programa, digamos, preparado para esta circunstancia que atravesamos. Igual yo de fondo pienso que ustedes tienen 5 años para rendir cada materia, la 40-43 no fue disuelta, y siempre juego a favor de que van a querer seguir leyendo y parto del supuesto de que el recorrido que hicimos con Fernando, en el caso mío más tiempo, es un recorrido posible. Pero bueno, desde esta cátedra podemos hacer una contribución a marcar una trayectoria de lectura que en realidad es por el resto de la vida del que estudia historia, ¿no? Por el resto de los días. Entonces, me pasa que hay tanta bibliografía que es naturalmente transmisible porque es muy interesante y modifica y qué sé yo, pero se puede hacer lo que se puede hacer. Entonces, probablemente, no sé en qué nicho, voy a meter la bibliografía del siglo XIX y aquella de finisecular, ¿no? Del siglo XIX, que en realidad hay que comprenderla con el XX, y mucha de lo que llamaríamos historia reciente, que no fui incluyendo, que voy leyendo y no la incluyo, cada año hago eso. No sé si en un blog, algo voy a armar para que ustedes tengan la posibilidad de que con un clic se metan y vean todo lo que no está en este programa. Porque esto, digamos, es un recorrido
que consideramos con Fernando introductorio. Bueno, dicho esto, una de las cosas que hablamos ayer, que no quiero que se pase la clase sin comentársela, es con un poco más de precisión. En la unidad 1, 1880-1916, uní la parte económica, la parte social, la parte tecnológica con la parte política y cultural. Entonces tiene 4 apartados, A, B, C y D. Bueno, de esos 4 apartados surgió una cantidad de bibliografía que, por más que yo puse una obligatoria acotada, hay una complementaria que me parece que debería ser obligatoria, lo hablábamos ayer. Entonces, el tema de los grupos, para decírselo claramente, por lo menos en una lectura ahora, y que esperen que repito esto, porque por ahí acá empiezo a decir la parte importante, ¿no? Que por ahí el que no está después quiere escuchar. Bueno, entonces les decía, de la unidad 1, lo que me parece que vendría a ser un buen trabajo práctico antes del receso, ¿no? Una lectura y una bajada al aula para que se dé un debate. Yo encontraba, por ejemplo, le digo los textos, ¿no? Me parecía que el texto de Historia de la clase media de Adamowski, igual que una parte de Historia de las clases populares, también de Adamowski, y después, estos capítulos, por ejemplo, Emma Sibotti tiene un capítulo que se llama Del habitante al ciudadano, ¿no? La condición del inmigrante. Es un capítulo que está en el texto de Sudamericana. Hay otro capítulo en ese mismo volumen que escribe Dora Barrancos, que es La vida cotidiana, donde habla mucho de prostitución, la relación que tenía este formato de la sociedad argentina, sobre todo la urbana. Habla bueno, obviamente de las sociabilidades, de las mentalidades. El de Armus que les comenté, el de Devoto y Madero sobre vida privada, que escribe Míguez sobre una cantidad de cortes, y el de Barrancos, donde habla de la mujer. Me parecía que esos textos, digo, el clase media, clases populares, la mujer, tienen como texturas distintas. Se podrían agregar otro, ¿no? Que el año pasado, el anterior leímos, como El barrio, me acuerdo, hay una serie de libros que dirige Luis Alberto Romero que son de cultura y sociedad, pero me parecía que con estos por lo menos podemos hacer un buen trabajo práctico. Entonces, lo que hacemos es tomar parte de la bibliografía que compone el tramado y hacemos como una lectura y un trabajo práctico que a ustedes les sirve para ir formando el capital, digamos, de lectura para el final. No meto textos de afuera, meto textos que me parece que están. Entonces, con eso seguramente en los próximos días yo separe, haga una actividad en el Classroom, una actividad, y les tire algunas consignas generales que van a ser: lea, discuta, haga un texto y después formalicen un clase, más o menos, punto más, punto menos. Bueno, eso era lo que le quería comentar con nombre y apellido. ¿No se me escapa ninguno? No se me escapa ninguno. Había otros que tenía, pero paremos ahí. El último era el de la clase media, que dudé en meterlo porque se superpone un poco con Míguez, pero es muy interesante porque Míguez tiene una mirada más tradicional y Adamowski, el relato que tiene es, digamos, está interpelando permanentemente el formato capitalista que modela, que genera un marco de selección y dominación, y entonces ese juego entre lo que dice Míguez y lo que dice Adamowski me parece muy interesante. Y es un tema amplio, ¿entienden? Esto es una escala de historia social amplia. Uno no podría ponerle términos. ¿Con qué coincide esto? Y cuando empiezan a venir los inmigrantes, se forma la clase obrera, aparece claramente multitudes que reclaman en un sentido, y aparece una formalización por el otro de estos sectores asociados a la vida urbana, con una búsqueda de prestigio, de educación, con empleos que tienen otro calado, y aparece esto que llamamos clase media. Entonces, digo, ¿cuándo termina eso? Y la verdad es que Adamowski dice, la verdad es que la consolidación de la clase media se puede pensar en los años 40, pero se empieza a ver este proceso de jerarquización
creciendo a partir del centenario, los años 20, con una mayor aceleración. Entonces, es una historia cuyo tramado me parece que es como para debatir, es muy interesante. Bien. Bueno, ¿querés decir, antes de empezar, Fer, sobre el tema de la historiografía? Por lo menos plantearle lo que a vos te pasó con la historiografía y cómo pensaste ese formato de bajada. Creo que no está, creo que hace me parece que no está, Juan. Se los digo yo. Matías me comentó y María Inés me comentaron que no lo trabajan como lo trabajaba Cristina Mantegari antes, que en cuarto ustedes no van a ver un recorte de historia, corrientes y escuelas de la historiografía nacional, que es lo que más nos interesa, ¿no? A nosotros. Entonces, que lo habían visto con Matías. Matías me dijo que habían trabajado en parte con este manual, que es el más portentoso, Devoto Pagano, Historia de la Historiografía Argentina. Bueno, acá está en buena medida, digamos, lo fundamental. Después hay algunos recorridos que son un poco más marginales, que ellos lo mencionan, pero que no van al fondo, ¿no? Como puede ser la historia militante, la historia de partidos, ¿no? La historia que se acerca a la difusión, o que en todo caso tenemos que mencionar como historia, ya les digo, historia de batalla, dicen algunos, historia militante. No. Eso es interesante porque, como les decía ayer, en general la parte cultural la vamos a reducir a la historia intelectual, ¿no? a las grandes ideas económicas, las grandes ideas políticas, asociadas al desarrollo de la compulsa económico-política. Entonces, ahí yo les voy a pedir que recuperen, porque tenemos la intención de darles también como una especie de bonus track, que vaya por aparte, pero que sea como un registro que nos permita avanzar en el sentido de quienes escribieron en cada... Yo se los voy a ir diciendo, pero a veces es un poco desordenado, y generalmente es desordenado, y aparece en algún momento, y entonces por ahí aparecen unos textos que es bueno recogerlos. No los vamos a poder, digamos, la verdad es que si yo les digo ahora, bueno, vamos a leer como bibliografía complementaria en esta unidad estos 2 o 3 historiadores que en 3 o 4 páginas nos dicen tal cosa, no. Lo que vamos a hacer es leer algunos documentos. Yo les voy a pedir que leamos algunos documentos en algún momento de un programa, porque son material de época que son determinantes, ¿no? Pero no con lo otro. Entonces, bueno, ahí recuperen. ¿Se acuerdan qué capítulos trabajaron o no se acuerdan, ¿no? Ayer me dijeron algo, pero si me dijeron algo concreto me olvidé. Hasta el 6. Del 1 al 6. ¿Los 6 capítulos trabajaron? ¿El libro completo? Bien. Bien. Bueno, vamos con esto de base entonces. Bien. Listo. Bueno, muy bien. ¿Algo que haya quedado pendiente ayer? ¿No? Bueno, les cuento, los que yo les colgué en Classroom son un montón de videos armados siguiendo el desarrollo de la unidad 1. Ahora la vamos a retomar, pero con una velocidad mayor. Entonces, me parece que puede ser una buena ayuda. Espérenme que presentamos... Bueno, ahí les estoy compartiendo. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto.
Bueno, pero esperen, vamos a empezar por una más, esperen, vamos a empezar por una más sencilla porque hay una que les presento menos cosas. Bueno, vamos con esta. Vamos a tratar de presentar el marco general, ¿no? Entonces, acá tenemos las dos unidades, 1 y 2, 1880, 1930, es el periodo en general. Digamos, la categoría de análisis más general, bueno, de la república oligárquica a la república radical. República, para referirse a la oligarquía, en general está como medio matizado. Algunos textos hablan de régimen, dándole el carácter de sistema republicano puramente formal, es decir, existencia de una sucesión institucional que de alguna manera malversaba los términos del artículo 1 de la Constitución Nacional, es decir, no había nada de representativo y poco de republicano. Es decir, esa formalidad nos lleva, digamos, a una historia, si ustedes quieren, de las élites. Uno de los mejores textos para que ustedes, al que le interese, vamos a mencionar alguna cosa, pero el texto completo que trabaja la dinámica de las élites en este periodo es El orden conservador, de Natalio Botana, ¿no? Es un texto clásico que de alguna manera lo que nos explica es en qué medida durante más de 3 décadas la principal clase propietaria de la zona núcleo del litoral genera en el 80 una unión, en realidad viene del interior hacia Buenos Aires, genera una unión con las suboligarquías provinciales. Entonces, el roquismo, si ustedes quieren, es esta unidad, esta coalición de oligarquía terrateniente exportadora, ¿no?, de la zona núcleo del área pampeana con las oligarquías del interior. En ese juego, digamos, aparece, según Natalio Botana, una cantidad de instituciones tácitas que no están previstas en la Constitución, que es una sociedad de los notables, digamos, ¿no? La sociedad de los notables implica toda una jerarquización social con un carácter bien restrictivo, en donde las dinámicas que se daban al interior de las suboligarquías provinciales determinaban un cursus honorum, digamos, ¿no? Es decir, los participantes de este sistema eran reclutados desde clubes de élite a los parlamentos, a las legislaturas provinciales. Había clanes, es había 2 o 3 clanes en cada provincia que se aseguraban, además del concurso económico de la principal renta, ese monopolio de ese circuito por el cual las suboligarquías provinciales terminaban acordando en esa asamblea de los notables la sucesión presidencial y, en todo caso, en qué medida se iba a componer el ámbito de la sucesión o el momento de traspaso del poder, ¿no? Acá hay un ítem que me parece que, digamos, más allá de que la oligarquía haya tenido un ejercicio continuo, que lo podemos llamar una era, una época, hay acá un problema cuando enseñamos, me parece, en las aulas, por lo menos este tema, como tiene cierto carácter de homogeneidad, ¿no? La duración parece invitarnos a presentar el régimen oligárquico o este dominio del roquismo o del Partido Autonomista Nacional como un periodo sine die continuo, ¿no? Es decir, había homogeneidad. Y la verdad es que en esas 3 décadas y pico, dentro de la élite hubo profundas rupturas que no eran de tal calado como para hacer que el dominio de esa oligarquía pasara a manos de otro sector. Es decir, eso recién pasa en el 16, o a partir del año 11-12 al 16.
Pero en el periodo previo, es decir, entre 1880 y 1916, digamos que dentro del Partido Autonomista Nacional y de esta oligarquía y de las suboligarquías hay una cantidad de matices y una cantidad de rupturas al interior bastante interesante, ¿no? Me parece que una de las cosas que invitan a la uniformidad de tratamiento es por la jefatura de este régimen, que es de Julio Argentino Roca, digamos, ¿no? Es decir, después de los hombres del periodo heroico, llamémosle, ¿no? El periodo de las guerras civiles, de la unidad nacional, digamos, después de los Alsina, si ustedes quieren, y de los Mitre, de los Urquiza, aparece, hay una jefatura incontrastable en Julio Argentino Roca. Esa jefatura tiene una duración que, digamos, nos hace estimar a todos que fue el jefe, aunque hubo periodos en los cuales estuvo relevado y, si ustedes quieren, más bien enfrentado por otros sectores. Está claro que Roca sostiene los dos periodos presidenciales separados por otros periodos completos, y que en esos periodos de gobierno de 6 años hay mayor estabilidad política, llamemos indicadores de gobernabilidad al interior de ese formato político, ¿no? Así que bueno, ahí hay un nivel de ruptura que a mí me parece que es necesario transmitir a los estudiantes, en el sentido de que estos liberales conservadores tuvieron al interior de ese desarrollo político una cantidad de otras estructuras de pensamiento, como el positivismo, un positivismo, diría yo, rampante, un positivismo que en un punto se convirtió en xenofobia, en darwinismo social, en uno de los extremos, y que en el otro extremo hizo una transición de ese liberalismo económico y de conservadurismo político a posiciones que las vamos a ver claramente como gérmenes del nacionalismo. Entonces, llamativamente hay una paradoja política en este periodo, que es la transición de estos liberales al nacionalismo. No digo todos, un sector importante va a ser esa transición del liberalismo al nacionalismo como una condición reactiva, de defensa ante un escenario de la inmigración que consideran amenazante para la pureza, para la salud de la nación y de la república, ¿no? Así que ahí, ahora lo vamos a presentar en la otra imagen. Bueno, claramente el segundo nivel es obviamente una fractura, como les dije, en el año 16. Sin embargo, si ustedes ven en el nivel inferior, acá vamos a tomar creo que esta periodización la traza Rock, pero no importa, digamos, ya que se lo nombré, David Rock es uno de los autores que tomamos la bibliografía obligatoria. En su texto, que se llama, bueno, es una historia del radicalismo, pero en realidad es una historia general de la Argentina, que toma como eje el surgimiento del radicalismo, pero en la primera parte del texto, del 90 al 16, en realidad es un relato donde presenta a la oligarquía y al régimen enfrentado por este radicalismo naciente, ¿no? Bien, entonces creo que esa periodización viene por ese lado. Entonces vamos a ver un periodo fundacional, que es el primer periodo de Roca hasta la Revolución del Parque, ¿no? No sé si llegaron con Matías, con Matías digo bien, a ver la Revolución. Creo que me dijo que llegaron al 80, así que bueno, digamos, la Revolución del Parque es simbólicamente el nacimiento de la UCR, aunque de hecho no, en ese momento no era todavía UCR, ni Unión Cívica, o en todo caso era un germen de lo que va a ser después la Unión Cívica. Pero claramente es una ruptura, un enfrentamiento de
las suboligarquías y la oligarquía porteña, sobre todo marginada, y otros sectores que uno puede llamar de la pequeña burguesía, que enfrentan a el sucesor de Roca, ¿no? Ahí hay una ruptura, y entonces aparece el Partido Radical, tenemos una oposición radical hasta el periodo del 1901-1902, que es la primer reforma electoral. Esta primer reforma electoral, de lo que nos está hablando en ese periodo es que el régimen oligárquico durante una década, aproximadamente 1890, 1891, hasta principios del siglo XX, sostuvo un intenso enfrentamiento de este sector político, que lo enfrentaba con solicitudes genéricas como el respeto a la Constitución, el respeto al republicanismo y la búsqueda de una pureza representativa en lo electoral. Así que bueno, esa primera reforma es un marco de evidencia de que al interior de la propia oligarquía había una dinámica de necesidad de modernización. Eran conscientes, digamos, los más lúcidos, que era necesario establecer un marco de reforma, no solo por la demanda del radicalismo, sino porque el propio sistema social y la propia, el propio marco de la dominación lo exigía, ¿no? Si tenemos tiempo, lo vamos a leer nosotros acá, pero me parece medio incómodo. Les voy a pedir que lean un fragmento de Joaquín B. González, que es uno de los integrantes de la oligarquía, uno de los más lúcidos hombres de la época, decano de la facultad, un riojano, reitero, de los más brillantes, que escribe un texto que se llama El juicio del siglo, tratando de hacer un estado de la cuestión de la nacionalidad, digamos, ¿no? Es un ensayo con un carácter histórico, pero también con un carácter de estado de la cuestión. Es decir, nos encontramos aquí después de un siglo, y entonces el más lúcido hace una declaración de el estado de la élite frente a la amenaza de la inmigración, ¿no? La situación laboral, el reconocimiento en el texto de Joaquín B. González, declara que al interior del régimen había una gran preocupación por lo que para ese tiempo ya era una evidente organización de la clase obrera y obviamente revoluciones radicales que demandaban la reforma del sistema electoral. No les cuento más porque después en la sucesión presidencial vamos a ver otros sujetos, pero hay uno que particularmente les tengo que mencionar porque es muy importante, que es Roque Sáenz Peña, el hijo de Luis Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña fue presidente en ese periodo que yo le estoy mencionando, entre el 93 y el 95, 92 y 95, y su hijo Roque Sáenz Peña va a ser presidente, va a ser en realidad el factotum de la reforma, ¿no? Entonces es muy importante entender que el propio Roque Sáenz Peña, ya a poco de la Revolución del Parque, formaba parte de un grupo, de la élite, de los notables, pero era fuertemente partidario, junto con otros hombres, ¿no? De la reforma del sistema electoral. Bien, el tercer subperíodo de esta república restrictiva, David Rock la llama transición al gobierno representativo, ¿no? Porque, digamos, entre ese periodo de 1901 y la efectiva sanción de las dos leyes, la ley del padrón electoral, ¿no? y la ley del voto, en ese periodo tal vez se vive la etapa más cruenta, más tumultuosa de la relación que tiene el régimen, no solo con el radicalismo, sino con los sectores que ya, digamos, ganan en una protesta muy violenta en la vía pública,
y se establece un marco de necesidad de represión que crece continuamente. Es decir, de la ley de residencia a la ley de defensa social, la ley de residencia, postulaba devolver a su país de orígenes a los revoltosos, a los agitadores maximalistas, ¿no? Bueno, de ahí se pasa en unos años a una ley de defensa social que imponía la ley marcial, digamos, ¿no? Entonces, en ese periodo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, aparecen otros actores, el anarquismo, el socialismo, el sindicalismo, actuando, digamos, en el sentido de la organización de los sectores obreros, el sector proletario, y como les dije recién, desde principio del siglo ganan la calle, y las sucesivas represiones policiales generan un estadio de creciente irritación en ambos sectores que va increciendo, ¿no? Esto, digamos, acercándonos al centenario, tiene, por ejemplo, como evento que marca el momento, el año 9 y el año 10 tienen semanas que son álgidas, con muchos muertos, y con la muerte del jefe de policía, por ejemplo, a mano de un anarquista, y con el intento de un magnicidio sobre el propio presidente de la nación. Es decir, las cosas estaban bien subidas de tono, ¿no? Hay un marco de represión muy intenso. Finalmente, el último periodo del año 11-12, del 12 hasta la asunción de Hipólito Yrigoyen en el 16, David Rock lo llama hacia el gobierno representativo. En ese periodo ya las leyes de representación permiten que haya una elección en Santa Fe, con un gobernador elegido con el nuevo marco, digamos. Pero como les dije antes, digamos, para enmarcar solamente en este momento, esta ley, digamos, resolvía, si ustedes quieren, una parte del sistema político, y si ustedes quieren, simbólicamente, después podemos hacer un análisis de cuánto de esa parte resolvía, ¿no? Es decir, el tema de la resolución era con cuánta legitimidad de origen íbamos a tener ahora una sucesión presidencial. Y el otro tema era en qué medida ese marco de legitimidad, ampliando la base de los que podían elegir, iba a permitir un nivel de mayor gobernabilidad. Es decir, en palabras del propio Roque Sampaigna u otros, en qué medida esas válvulas de escapes iban a permitir que hubiese minorías más conformes con un marco de representación que le permitieran llevar sus demandas, por ejemplo, al Parlamento, de manera institucional. Lo digo levemente ahora. Ahí existían como 3 niveles, ¿no? Por decirlo fácil. Un nivel que era el de oposición del radicalismo, que lo que quería era sumarse a ese sistema, modificando la base electoral y el régimen de representación, pero ocupando el Estado. Es decir, lo que había ahí en todo caso era un reformismo de carácter político. Frente a ese reformismo de carácter político, que los radicales igual llamaban revolución cívica, ¿no? Revolución ciudadana, existía, digamos, el horizonte que marcaba el socialismo argentino, que, para decirlo rápido, digamos, era un evolucionismo marxista. Entendían que no había que generar una revolución, una vanguardia del proletariado. No tenía que haber un grupo que encabezara la organización sindical, política de los trabajadores para tomar el Estado y cambiar la dominación social, la propiedad de los medios de producción, etcétera, etcétera, sino que directamente planteaban un símil de lo que se discutía en Europa en la Segunda Internacional. En la Segunda Internacional Europea se planteaba un sector, el de Luxemburgo, Kautsky, Lenin, la revolución, es decir, la vanguardia del proletariado, que después el leninismo la va a llevar a cabo en Rusia, ¿no? Pero otro sector, Bernstein fundamentalmente, había otros
digamos, que tenían mayor levedad, que tenían mayor cercanía con nuestros socialistas argentinos como Jean Jaurès y otros, pensaban en la reforma del Estado capitalista hacia una sociedad socialista que iban a ser de la mayoría de escaños dominado por representantes de los trabajadores, que iban a traducir esa dominación en leyes de protección del trabajo, cooperativismo, modificación de la relación que el Estado podía establecer con la burguesía, con los dominadores y demás. Bueno, entonces, ese es el socialismo argentino, ¿no? Algunos autores directamente dicen, bueno, Juan B. Justo y sus amigos en realidad eran un liberalismo de izquierda. ¿Se entiende, no? Digo, porque cuando uno dice socialismo argentino, después vamos a hablar de otro grupo, vamos también a usar la palabra socialismo. El socialismo del Partido Socialista Argentino era muy particular, era un evolucionismo muy característico. Bueno, ese sector, de alguna manera, también quería el reformismo, pero se enfrentaba al radicalismo. Lo llamativo era que los socialistas veían en los radicales lo mismo que veían en los conservadores, con un cambio de signo. Lo que decían los socialistas es, hay una política criolla. La política criolla se basa en la falta de institucionalidad, en la falta de educación de los trabajadores, en la falta de norma en el trabajo y en el condimento típico de lo que había en estas pampas, ¿no? Que lo llamaban faccionalismo, paternalismo, clientelismo. Bueno, este era el diagnóstico que hacían los socialistas, y bueno, entonces enfrentaban de la misma manera a los radicales que a los conservadores. ¿Qué decían los socialistas? Decían, la ley Sáenz Peña es un engaño, porque los ciudadanos se convierten en ciudadanos por vía del Estado que los obliga a votar, cuando en realidad la educación tendría que llevarlos a la conciencia de que el voto tendría que ser un arma de representación de sus necesidades para cambiar las leyes. Por lo tanto, llevarlos a votar de esta manera es abonar un carácter caudillista, paternalista. Por lo tanto, los socialistas veían a los conservadores y a los radicales como sus enemigos y combatían a ambos, ¿no? Yo les diría más, el radicalismo irigoyenista y el socialismo tenían entre sí más pujas y más disputas fuera del Parlamento y dentro del Parlamento que la que solían tener conservadores y radicales, que en general se ponían más de acuerdo para reprimir, por ejemplo, las revueltas obreras. Bueno, y el último nivel, digamos, hay muchos más, pero quiero decirlo, la oposición como voz de protesta proletaria era fundamentalmente la voz anarquista por estos años, ¿no? Los socialistas, si bien conducían grupos obreros y tuvieron centrales gremiales, en general planteaban una organización de los trabajadores que tenía un carácter más aristocrático, es decir, entendían que las centrales gremiales también tenían que ser un marco de pedagogía social. Por lo tanto, a los trabajadores le pedían una serie de matrices de conducta como dejar el alcohol, el puñal, no pasar por no pasar por la taberna, diría, no pasar por lugares de sociabilidad criolla, ¿no? Establecer un marco, si ustedes quieren, de civilidad que era absolutamente contrario al que se daba en ese marco de hibridación permanente entre los recién llegados y como dice Juan Suriano, una militancia de emergencia. Lo que había entre esos años era conventillos en donde la policía iba a desalojar, fuertes compulsas en la vía pública, donde mucha población errante no terminaba de ser apoyada, ni reclutada, ni auxiliada por el Estado, ni por ningún otro sector, como la Iglesia Católica o los propios sindicatos, que todavía no tenían el amparo hacia los recién llegados. Todavía no eran trabajadores, eran
nada, no eran ciudadanos. Entonces, ahí el anarquismo cumple una función de militancia de emergencia. Está donde hay fuego, digamos, donde la situación lo amerita. Y bueno, la voz de protesta del anarquismo es organización de los trabajadores y destrucción de la propia ley, del propio Estado, un combate sin cuartel a la policía, a la escuela nacional, todo el marco de institucionalidad es enfrentado por el anarquismo. Por estos años, el nivel de opresión y la ausencia de marcos de regulación de estos recién llegados y de los trabajadores que estaban reclutados en formatos muy explotadores, digamos, es auxiliado por esta mano asistemática del anarquismo. Sí, para dejarlo más o menos en marcos generales. Los anarquistas proponían un asambleísmo a la vez que convocaban a estos trabajadores a comunas, es decir, tenían un pensamiento de la congregación social que era libertario, es decir, ellos creían que ningún tipo de dominación era buena. Por lo tanto, rehuían todas las jefaturas, no solamente la jefatura del Estado, de la policía, del ejército o de la escuela, rehuían de las propias jefaturas como marco de organización partidaria, pero como que no creían en los partidos, ¿cómo llamarlo esto? Una organización. Bueno, esta comunidad tenía al interior toda una serie de problemas que después, bueno, vamos a leer de Suriano, ¿no? Respecto de los que creían, paulatinamente fueron creyendo en la necesidad de organizarse. Entonces estaban los organizacionistas y los antiorganizacionistas, pero todos eran libertarios. ¿Qué quiero decir con libertarios? Bueno, habían surgido del primer liberalismo, pero eran más radicales, es decir, creían que el Estado, si existía porque había alguien que era dominador. Y entonces contra esa dominación había que luchar. Ahora, la inexistencia de dominación no les daba un marco programático, no había un cómo establecer la organización futura. Por lo tanto, tuvieron mucho éxito mientras los saldos migratorios fueron crecientes, digamos, en la medida que Buenos Aires, sobre todo Rosario, pero fundamentalmente Buenos Aires, había decenas de miles de familias que eran auxiliadas, el anarquismo fue generando estas comunas y después fue organizándose en materia sindical con sus bemoles. Tuvimos líneas anarquistas que no querían unirse con ningún otro sector que no fuera anarquista. Entonces van a romper con los sectores que sí quieren unirse con socialistas o con sindicalistas. Bueno, esa voz de la, ya te dejo, esa voz de la protesta humana, ¿no? Que era el periódico de ellos, ¿no? La protesta humana y la protesta, era un combate radical a la explotación, al mandato, a la ley y al Estado. Y, con esto termino este párrafo, y proponían a los trabajadores y a sus familias reunirse en una nueva forma de sociabilidad libertaria, que tenía sus propias canciones, su propia educación, su propio lenguaje, su propia cultura y su propia convivencia. Esto es muy rico porque durante un par de décadas, dice Suriano, al interior de esas comunas tienen una vida paralela, ¿no? Estos sectores, ¿no? Sí, Maxi. No, ya que lo mencionabas, Sanatorio Botana, yo tengo, ahí algún interés, sobre todo, con respecto al diario Crítica. Bueno, la esposa de Botana es Salvadora Medina Honrubia, que es una figura del anarquismo que por estas épocas tiene mucha relevancia, sobre todo en la lucha por el voto femenino. Y el diario Crítica, si yo no entiendo mal, es un diario de muy buena tirada para los diarios de la época. Lo que hablaría, si yo hago una traducción más del ego que otra cosa, es confiar en cierta popularidad, digamos, de las ideas anarquistas, porque si un diario de esa tirada, que si bien no era un diario estrictamente anarquista, tenía una línea, en algún sentido,
o imagino, en realidad es más una pregunta que una afirmación, si tiene esa línea, ese diario de tanta tirada, digo, ¿hasta qué punto el anarquismo tiene una raigambre o un talante popular de mayor envergadura que la que quizás podamos llegar a comprender o a tener noción desde el análisis histórico? Te entendí. No, el diario Crítica hay que tomarlo como el Clarín de la época. No representaba en lo más mínimo a los anarquistas como diario. El diario de los anarquistas es la protesta humana, después es la protesta. Que igual que La Vanguardia representa a los socialistas, son periódicos que hablan por ellos. El tema, a ver, ¿cómo les explico esto? El tema es una época muy llamativa porque la sociabilidad de los notables, empiezo por otro lado, disculpen que les va a parecer que estoy hablando de cualquier cosa, la sociabilidad de los notables derramaba sentido y prestigio hacia abajo. Entonces, lo que digo es, uno ve a los socialistas, Juan B. Justo, Repetto, el que fuese, Dickmann, llevaban leyes que eran muy disruptivas, ¿no? Algunos de esos socialistas que después llevan una ley de divorcio civil, lo echan a patada del Senado. Una ley de divorcio civil cuando la élite creía que la hija pasaba del padre al marido y que era una infante, que no tenía capacidad para manejarse vendiendo ni comprando. En ese periodo estamos, ¿no? La mujer casi como un ser sin autonomía. En ese marco cobra mucha importancia lo que dice Maxi con la mujer de Natalia Botana, como la mujer de Juan B. Justo, ¿no? Alicia Moró. Son mujeres de la élite, porque Juan B. Justo y su grupo forma parte de una élite intelectual, es decir, son profesionales, son médicos, ¿entienden? Son universitarios, cuando en realidad en la Argentina hay menos de un 1% universitarios. Lo que está debajo de esa élite, que se viste de galera, frac, van a los mismos clubes, consumen el mismo nivel de prestigio en lo que quieran, es casi, si ustedes quieren, una disrupción, no diría snob, porque no lo es. Es un marco que no lo podemos traer a lo que estaba diciendo yo. Es decir, los anarquistas pensaban el marco de ruptura desde una sociedad que era muy hostil. Entonces, me parece que ahí el diario Crítica forma parte de otro colectivo. Sí, es verdad que hay un vínculo. Había integrantes de la sociedad. No, porque cuando fallece Botana, la presidenta pasa a ser Salvadora. Sí. Por eso digo, me extraña, yo tenía también esta noción del diario Crítica como una especie de Clarín de la época. De hecho, creo que hasta el logo de Crónica actualmente conserva la tipografía del diario Crítica, pero no terminaba de comprender cómo una mujer anarquista de las características muy particulares para la época de Salvadora Medina Honrubia, madre soltera, presa con Uriburu después, sea presidenta de un diario que no tenga esa misma línea editorial, la misma línea editorial que su presidenta, digamos. Me parece que era el negocio, digamos. Ya no conozco la historia del diario, pero sí la historia de ella. Lo de ella es una decadencia, digamos, ¿no? Personal, pero el diario representaba más bien a los sectores, después representó cabalmente a los sectores anti-irigoyenistas, hasta tal punto que muchos autores disponen como un factor cultural la prédica del diario Crítica contra Irigoyen. Es más, planteando hasta factores que no eran más o menos noticia, es decir, miren este viejo chocho, ¿no? Miren, no puede gobernar. Esto lo plantearon apenas asumió Irigoyen y no dejaron de repiquetear con esta situación del irigoyenismo entre el 28 y el 30. Entonces, muchos dicen, el diario Crítico hay que ponerlo como uno de los factores
que propiciaron el golpe que encaramó finalmente a Uriburu, ¿no? Pero bueno, la suerte de la mujer de Botana es otra, claramente. Bueno, entonces, volviendo a los niveles, tenemos, les decía, el radicalismo por un lado, como un nivel sistémico de reforma, el socialismo, que enfrenta a estos sectores y plantea no una ruptura con el Estado, sí una ruptura, si ustedes quieren, evolucionista, marxista, muy compleja, habría que desarrollarlo. Yo les propongo que lean un capítulo de Adelman que habla hace una buena síntesis. Después hay otros textos para leer, pero bueno, lo que pasa con esto, les digo, acá entramos un poquito, hago un pie de página. ¿Qué capítulo? Sí, Alexis. Sí. ¿Qué capítulo en particular? Les propongo que lean un capítulo, pero no dijiste cuál. Adelman. Está en la bibliografía. Adelman trabaja a los socialistas. Okay. Suriano trabaja a los anarquistas. Los dos capítulos, o sea, leyendo 20 páginas, la verdad que son síntesis muy poderosas. Ahora, hay otros textos para leer. El que le interese hacer su tesina o seguir leyendo en ese sentido, hay muchos otros textos. Después, si quieren, yo les comento. Ahora, me olvidé que le dije que iba a hacer un pie de página, no me acuerdo que. Alexis, ayúdame a ver. No me acuerdo que iba a decir. Lo único que habló fue lo último del radicalismo. Iba a ser un pie de página, dijo. Y sí, bueno, pero no, se me fue el pie de página, carajo. Bueno, esperen. Algo del marxismo con el radicalismo. Sí, esperen. No, les iba a mencionar un texto, pero no importa. La cuestión acá es que en este punto con Fernando siempre nos debatimos, porque acá es como que hay necesariamente que hacer un puente con Mundial, porque los niatos que llegan al Río de la Plata vienen con una mochila en donde traen sus libros, pero traen su experiencia de lucha, en un marco que para Joaquín B. González es una matriz desgastada, ya es una matriz que muestra una sociedad vieja que viene disputando el marco entre liberalismo y socialismo desde 1848 o 1830, es decir, tienen casi un siglo de disputa, y estos españoles, italianos, alemanes, algunos polacos que vienen, traen esa experiencia y ese recorrido. Los pioneros traen los libros, lo primero que hacen es comprarse una imprenta, lo primero que hace Juan B. Justo con sus amigos es vender el auto y comprarse una imprenta, porque dicen, lo más importante es empezar a imprimir algo que la gente lea. Entonces, en ese tramado es muy interesante, a esto iba, es muy interesante el recorrido de las historias partidarias. Y ahí nos encarajinamos con la cuestión de cómo leer a los distintos sectores que empiezan a decir muchísimas cosas del Estado argentino, del capitalismo argentino, del progreso argentino, de la sociedad argentina, pero lo dicen en clave europea. Porque lo que están haciendo es traer a Lenin acá, a Kautsky acá, a Jean Jaurès acá, o a Malatesta. Digamos, todos estos intelectuales... Malatesta ya había venido, de hecho. Claro. Llegó. Vienen un par de veces, sí. Ferri, en fin. Todos los que vienen al escenario, sean socialistas o sean anarquistas, lo que vienen es a establecer un vínculo del recorrido de la lucha europea en el escenario del capitalismo argentino, que tiene claramente otro marco, ¿no? Entonces ahí es necesario hacer un recorrido de las historias de partido. Esto les iba a decir, leer historias de partido tiene un componente que nos lleva muy lejos, es decir, están discutiendo entre ellos quiénes son más socialistas que los otros, quiénes son más leninistas que los otros, y en realidad esos guetos intelectuales partidarios en muchos casos nos llevan fuera del marco de la narración central.
que es cómo se estaba disputando el poder, cómo se estaba disputando el escenario de la organización de los trabajadores, o cómo se estaba disputando el escenario de la ciudadanía en el marco de este Estado que se está reformando, ¿no? Bien, entonces, estos son los niveles. A ver, un poco, les digo, para entrar en el periodo radical comienza en el 16, termina en 1930, y, a ver, ¿cómo decirlo? La tendencia general es a enmarcar este periodo con un carácter claramente irigoyenista. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el irigoyenismo como un movimiento del radicalismo viene a ser un movimiento tardío, es una integración tardía. El radicalismo tiene en sí mismo una historia muy particular, con rupturas en el periodo de formación y con por lo menos dos liderazgos en el periodo de muerte de Alem. Entonces, si ustedes miran el periodo más formal, ven un cesarismo irigoyenista. Ya el título cesarismo aclara por dónde fue el tema del formato de poder de Irigoyen. Un interludio alvearista, lo que habla de un periodo que en realidad lo que hizo fue intermedio constitucional, pero que tiene un carácter propiamente fisonómico, es decir, el alvearismo fue otra cosa, a tal punto fue otra cosa que en su periodo el radicalismo se parte en dos, es decir, hay una gran ruptura en el radicalismo y entonces vamos a tener un sector irigoyenista mayoritario y un sector que lo enfrenta que se llaman antipersonalistas. Miren qué título se ponen UCR antipersonalista, o sea, que lo que están declarando es que el personalismo es la principal característica del radicalismo que lidera Irigoyen. Y obviamente, escuchen esto, porque es lo más interesante, ¿no? Son cosas que uno no escucha en la Argentina de hoy. El propio partido, como si fueran peronistas, digamos, que tienen dos sectores que pueden competir con la expectativa de poder ganar la elección por lo mayoritario, en el 28 se enfrenta el sector irigoyenista y el sector anti-irigoyenista, y los demás son pocos. Y el irigoyenismo gana claramente, es plebiscitado, pero los que pierden son radicales. Con esto, ¿qué les quiero decir? La Argentina tuvo un periodo donde se discutía la democracia, donde se discutía el camino a la república representativa, donde se debatían similares cuestiones que se debatieron después: el personalismo, el faccionalismo, el clientelismo, el tradicionalismo, el conservadurismo popular. Y el sector minoritario se lo endilgaba, protestaba, declamaba contra su propio partido, a tal punto que rompía e iba a elecciones contra ese sector. Para completar este escenario, ese sector que perdía las elecciones se une al sector que da el golpe y a partir de 1932 hace una alianza para gobernar los años 30, el sector antipersonalista. Bien, paremos acá. Ese es el primer nivel como para presentar. Esta es la presentación de las dos unidades. Digamos, de lo que venimos diciendo, ¿qué es lo que estoy presentando? Y bueno, en términos políticos, un régimen con características restrictivas que coincide con las 400, 500 familias dueñas de mayoritariamente de los medios de producción, establece una sociedad de notables, una institucionalidad enmarcada con la suboligarquía y produce una dinámica de dominación restrictiva que lo que genera es una fuerte oposición. Esa oposición nace en la crisis del 90, a 10 años de comenzada la centralización del Estado con el 80, nace esta primera oposición al sistema. Y entonces lo que podemos decir es que en la unidad 1, el régimen conservador es la historia del régimen conservador y del origen del radicalismo. ¿Y qué más? Y también del origen de la organización obrera y de la protesta anticapitalista, anarquista, socialista, y después de un sector que
vamos a ver que nace entre ambos, que es el sindicalismo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Juan? Adelante, adelante. Sí, porque vos mencionabas que en el 90 hay una especie de alianza entre la oligarquía, si no te entendí mal, entre la oligarquía terrateniente y este sector primigenio, digamos, podríamos decir, del radicalismo. Y después, a partir de las elecciones del 16, donde empieza a gobernar Irigoyen, ¿qué representación política se puede encontrar para el sector oligárquico? O si acá empieza esta disrupción de la que veníamos hablando de élites económicas sin representación política. A ver si, bueno, pará, en el 90 me pareció que lo que dijiste no es lo que dije yo. A ver, yo lo que digo es, si nosotros pensamos, disculpen que me vaya más atrás, donde se pierden, párenme todas las veces que sea, ¿qué función cumple Nicolás Avellaneda? Nicolás Avellaneda como político, gran político tucumano, ¿qué función cumple? Con Sarmiento. Terminan de unir al interior con los grupos de Buenos Aires, Alsina mediante, Adolfo Alsina, para terminar con Mitre. El gran político al que quieren cerrarle la puerta es a Mitre, y lo logran. El gestor de esto es Sarmiento con Nicolás Avellaneda. Muy bien. Eso se llamó PAN. Avellaneda, Alsina, muy bien. Mitre queda fuera. Mitre queda marginado. Su representación es la de un partido histórico, pero que más allá de Buenos Aires y de Corrientes no tiene enclave. Santiago del Estero, con Tahuada, no más. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el 80? En el 80 se vuelve a dar la última batalla de la guerra civil en la Argentina, donde se enfrentan contra Buenos Aires, y si ustedes recuerdan, el 80, Mitre se va a Europa, porque no quiere estar en la trinchera, pero es uno de los que defiende Buenos Aires. Los que atacan Buenos Aires están encabezados por Roca. Es el líder de esa confederación del interior con una pata en Buenos Aires, Adolfo Alsina. Entonces, ese PAN, ¿qué es? Y son las suboligarquías del interior que se unen a parte de la oligarquía bonaerense, Alsina. Ahí estaba el Partido Republicano. Perdonen que les nombre pero el Partido Republicano es una fragmentación del PAN que para mí es un ítem que tendrían que leer, porque, digo, la mala prédica sobre Sarmiento me pone mal, ¿no? Sarmiento es el creador del buen radicalismo, es decir, genera un partido de los cuales surgen los dos principales representantes, Aristóbulo del Valle y Leandro Alem. O sea, ambos son discípulos de Sarmiento Viejo, que plantea una vía alternativa a la unión con Mitre, que es el porteño centralista, o a la Confederación del Interior, suboligarquía con Buenos Aires, Adolfo Alsina. Bien, entonces, ¿qué pasa en el 90, digamos? En el 80 gana Roca, muy bien. ¿Quién queda afuera? Mitre, con sus amigos, con algunos. Parte de los que quedan afuera son Aristóbulo del Valle, Leandro Alem. ¿Quiénes dan el golpe del 90 o la revolución? Alem, Aristóbulo del Valle, Mitre. No la quiero hacer fácil. Lo que estoy diciendo es, estos sectores, el mitrismo, que se llama los cívicos, ¿no? Aristóbulo del Valle y muchos otros que andan por ahí, sobre todo Alem, que es el más característico, el que tiene el padre rosista, el que vio la represión en Buenos Aires, es decir, el político más callejero, con más carisma, enfrentan no al roquismo, enfrentan a un sector que ya no es roquista, que le quitó el poder a Roca, que es Juárez Selman, que es un periodo ultra centralista, que es el unicato. Es decir, Juárez Selman llevó el roquismo a un nivel superlativo, a tal punto que permitió que los bancos
emitieran moneda, que hubiese una especulación rampante, lo que da como resultado una crisis económica. Entonces, digo, sumemos 1 más 1 más 1, ¿no? Alem, Irigoyen, Aristóbulo del Valle y muchos otros que forman parte de una suboligarquía que no tenía lugar en el Estado, enfrentan a un enemigo que claramente es el utilitarismo que no puede soportarse. ¿Qué hace Roca en ese momento? Roca tiene a su concuñado que le quitó el poder, porque lo sacó de la jefatura del partido. Lo que hace es esperar que las brevas maduren, que la revolución fracase, y finalmente lo que hace es sacar del poder a Juárez Celman y evitar que los que ganaron la revolución o los que se enfrentaron a Juárez Celman lleguen al poder, que son Mitre, Alem y Aristóbulo del Valle, entre otros. Les nombro los fundamentales. Entonces, desde el punto de vista superestructural, está claro que Mitre se une a Alem, aunque no tuviesen, de hecho, un elemento militante, ideológico que lo sumara. Lo suma la necesidad de oponerse a Juárez Celman y a ese momento de disrupción. Con una crisis económica, yo le decía a mis alumnos hace un tiempo, ¿no? Parecía mentira. 1889 se pareció bastante a 1989, ¿no? Es decir, la pérdida de valor del peso argentino, los bancos que no atendían, el propio Roca se va caminando por la calle y dice, abran los bancos, le dicen, ¿no? Entonces, creo que lo que preguntaste vos, Maxi, es, estas suboligarquías, en el 90, ¿qué están disputando? Bueno, están disputando una lógica de un Estado que se ha ido de marco, pero también están disputando la posibilidad de ser competitivos y de ocupar el Estado. Mitre quiere volver a ser presidente. Alem y Aristóbulo del Valle quieren tener un partido reformista, y los que están no permiten que haya ningún ingreso de la propia suboligarquía. No sé si se entiende. Entonces, ahí hay una lucha entre ellos, pero lo que se suma al 90 son sectores de la opinión pública, fundamentalmente de Buenos Aires, que ven en Juárez Celman, en Cárcano, en los que rodean a Cárcano, ven la representación más pura de un neocolonialismo demasiado evidente. Algunos textos de los que participan en el 90 lo que hablan es de la pérdida de todo escrúpulo por la defensa de lo nacional, ¿no? Ya no hay importancia. Entonces, digo, yo les diría, este es el origen del radicalismo. ¿Qué representación tiene el radicalismo a lo largo de lo que David Rock traza? Bueno, hay un largo periodo del radicalismo que está compuesto por una convención nacional formada por unos terratenientes medios, es decir, forman parte de una clase propietaria de tierra intermedia. No hay grandes terratenientes, pero hay, digamos, una clase conspicua de las provincias y de Buenos Aires. Irigoyen, ¿qué representa? Irigoyen es el representante de un sector de la provincia de Buenos Aires donde hay sectores terratenientes medios y chicos, pero al que se le suma una masiva porción de los sectores que podemos llamar medios. Ahí David Rock hace todo un análisis de quiénes son estos sectores. ¿Son solamente los cuellos blancos? Es decir, ¿son los habitantes de la ciudad? ¿Qué sector de los trabajadores se suma a ese irigoyenismo original? ¿Y hasta dónde llega la prédica de Irigoyen en el sentido de ruptura? Esta me parece que son las preguntas, una parte de la pregunta que hiciste vos, Maxi. La otra pregunta es, en parte del radicalismo, que después va a ser el alvearismo y demás, siguen estando esa suboligarquía que pretende mantener la dominación social. Y la parte final de tu pregunta, si no entiendo mal, tiene que ver con lo que Waldo Ansaldi planteaba, como que hay un sector de los propietarios que, al no tener representación política, van por la hegemonía sustitutiva de las Fuerzas Armadas. Creo que hay algo de eso, pero no quiero avanzar. Yo lo que les diría es esto, para no complicarla mucho. A partir de los primeros años 20, los radicales tienen entre sus filas y los conservadores tienen entre sus filas hombres que tienen el mismo discurso que Leopoldo Lugones. ¿Cuál es el discurso de Leopoldo Lugones?
es un agente de lo que podríamos llamar nacionalismo extremo, profascista. Dicen, se acabó el periodo de paciencia con la democracia. La voz de Leopoldo Lugones, al lado de Irigoyen, 1926, en un discurso, dice la hora de la espada. O sea que hay sectores que anticipan en los años 20 que esta democracia, escuchen bien, que pone la suerte en el número y no en la idoneidad, lo que ha hecho es degenerar a la nación argentina. Esos sectores son de la oligarquía, pertenecen a los sectores, algunos son radicales, algunos son conservadores, otros son liberales, pero ¿qué entienden todos? Que es un momento en el que hay que apostar por la defensa de la nación. Entonces, el nacionalismo es claramente un sector que aparece por el centenario y que se va fortaleciendo y que empieza a tener una voz antidemocrática. Con lo que hay que terminar es con la ley Sáenz Peña. No lo dice Félix Uriburu, lo dice Gálvez, lo dice claramente Leopoldo Lugones, lo dice de otra manera Ricardo Rojas, pero claramente el agente es don Leopoldo Lugones. Pero alrededor de él hay un montón de otros historiadores, intelectuales que después forman parte del gabinete de Uriburu y que están cerca del ejército, están cerca de la iglesia. Ese sector nacionalista representa en algún sentido a los sectores del poder, claramente, pero no diría que es tan claro. Ahí hay una opacidad. Hay por lo menos 2 o 3 sectores nacionalistas. Me gustaría tocarlo cuando llegue el momento. Creo que te respondí, Maxi, pero lo que quiero ahora es presentarles esto, porque ya que lo dije, espera, Bueno, fíjense, en esta línea que yo cambié, o sea, es la anterior, pero fíjense cuál es la novedad. Fíjense, hay una línea que está en rosa, ahí en colorcito salmón, que dice transición del liberalismo al nacionalismo. Claramente, voces como categorías como nacionalismo, liberalismo y marxismo, desde la lógica política se oponen, son contradictorias. Sin embargo, hay una transición en la Argentina que se da de la mano de el positivismo por un lado, pero sobre todo se da en la necesidad de nacionalizar y civilizar al inmigrante. Y esto ocurre de maneras que son mucho más complejas que las de el traspaso de algún sector a un partido. El nacionalismo no va a tener un partido, ¿entienden? No va a ser un partido. Es una prédica desde la universidad, es una prédica desde la iglesia, es una prédica desde las Fuerzas Armadas, es una prédica desde los hombres que tienen mucho predicamento. Para que ustedes entiendan, les nombro un niato nada más que es muy portentoso. Manuel Carles. ¿Qué función cumplía Manuel Carles? Bueno, era un abogado, formaba parte de la élite. Bueno, y el tipo, ¿qué es lo que hace Manuel Carles? Manuel Carles organiza, ¿cómo llamarlo? Organiza una central de trabajadores que estarían de alguna manera reclutados espiritualmente por la iglesia, donde la iglesia lo que hacía era transmitir su doctrina social, de, digamos, poner la otra mejilla, la subsidiariedad económica. Entonces, Manuel Carles dice, vamos a tener una central de trabajadores porque a nosotros nos interesan los trabajadores. Pero a los maximalistas, a los que vienen a destruir nuestra forma de convivencia, los vamos a expulsar, los vamos a reprimir, le vamos a dar batalla. ¿Qué crea? La Liga Patriótica. Digamos, ¿de qué se trataba la Liga Patriótica? Era un conjunto, una organización de hijos de la élite que lo que hacían era practicar tiro y prepararse para el enfrentamiento con los sectores obreros. En la semana trágica que ocurre durante el periodo, fíjense, que ocurre durante el periodo del gobierno irigoyenista,
salen a aniquilar, fusilar por los distintos barrios, tratando de, decían ellos, de encontrar a los judíos marxistas, maximalistas o bolcheviques, porque justamente lo que pasaba con la élite por esos años, 1919, es que a partir de una huelga que había surgido en Barracas, hay una paranoia de que había algunos agentes, hay un libro de Camarero, de Hernán Camarero, que narra la historia, había algunos agentes rusos en la Argentina, pero no de un calado tal como para amenazar el equilibrio de las organizaciones obreras. Lo que había era una huelga importante en una planta de los hermanos Bacena, y eso se traslada, y en esa huelga que cobra casi un carácter barrial, muchos barrios de la ciudad, la Liga Patriótica sale a fusilar a los supuestos organizadores de... Bueno, esa llamada Semana Trágica, además de mostrarnos el horror, lo que nos viene a contar es que lo que venía como organización obrera y la tensión con el sistema de dominación social explota durante el irigoyenismo. Pero durante el irigoyenismo, un hombre como Manuel Carles podía ir a la policía o podía ir al tiro federal y practicar con sus armas tiro, sin que la policía lo molestara, ni que nadie lo parara en la calle a sacarle las armas. Y el otro objetivo de la Liga Patriótica, ¿cuál era? Reclutar trabajadores que eran llevados a las plantas para romper la huelga. Cuando había una huelga y había trabajadores que, digamos, vigilaban que se cumpliera, que hubiese pureza de la huelga, entonces entraban estos grandes carros con trabajadores rompehuelgas reclutados por la Liga Patriótica. Bien, ¿a qué iba con esto? Manuel Carles es un interventor del radicalismo. El radicalismo lo va a convocar a don Manuel Carles para que vaya a ocupar la intervención de algunas provincias que durante el irigoyenismo fueron muchas, casi la mayoría. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que me parece que, digamos, no le tratemos de buscar una claridad a todo el periodo. Yo estoy tratando de presentar la unidad, ¿verdad? Bien, es cierto que parte de la representación que va al golpe se puede empezar a buscar en este nacionalismo, así también como en algunos sectores que rompen con Irigoyen y que van al radicalismo antipersonalista. Pero no es transparente esto, tiene mucha opacidad, ¿me entienden? Así que ya que estamos con esta línea, un poco para terminar la presentación o para continuarla, fíjense que después, debajo de eso, yo ahí les muestro cómo es el recorrido, después échenle una mirada, se las colgué en el Classroom hoy, ahí muestra, ¿no?, la cuestión que tenía el problema de la Argentina entre el centenario y los años 20 es la cuestión social, cómo resolverla, ¿no? Bien, pero debajo de eso les pongo los presidentes y ahí hacemos un planteo, ¿no?, de un nacionalismo antidemocrático a un filofascismo y cómo el conservadurismo va en declinación. Me parece que por ahí se puede resolver un poco tu pregunta, Maxi, en términos de quiénes se van coaligando para convertirse en los sectores que, digamos, que van a ocupar el poder a partir del año 32, ¿no?, básicamente del año 32. Bien, por debajo, en esta presentación general, aparece lo que serían las etapas del radicalismo. Esto sería como parte de una historia de partido, pero recuerden que cuando dijimos cuáles son los problemas políticos de la Argentina, dijimos, bueno, hay una trunca transición de la oligarquía a la democracia, pero también dijimos, hay dos grandes movimientos nacionales y populares, el irigoyenismo y el peronismo, que parecen ser demandados o interpelados por el sistema político a partir de los mismos cuestionamientos. Es decir, esos cuestionamientos serían personalismo, digamos, cesarismo como un hábito plebiscitario, unanimismo, endilgarse la capacidad de representación de la nación. Bueno, entonces, es importante, me parece a mí, hacer una lectura de
de historia de partido que en este caso cobra un carácter masivo, ¿no? Si Perón fue el hombre masivo del centro del siglo XX o de mediados del siglo XX, Irigoyen lo fue de las dos primeras décadas, de los 20 y los 30, ¿no? Bien, entonces tenemos los orígenes, el desarrollo ideológico, y a partir de 1905, la segunda revolución radical, aparece ahí Irigoyen como líder. Obviamente el primer líder es Leandro N. Alem, el tío, ¿no?, de Hipólito Yrigoyen, y después aparece una estrategia de Irigoyen que la vamos a llamar movimentista. Irigoyen crea un sistema que le vamos a dar un título, crea un aparato político, un aparato partidario, es decir, Irigoyen sabe cómo tramitar verticalmente la delegación de mandatos para reclutar adherentes y para trabajar a quienes debían adherirse a los momentos cúlmine, que eran las elecciones. Y después, desde el Estado, Irigoyen genera un patrocinio de esta misma verticalidad que desde el Estado genera dos movimientos. Permite que el Estado sea permeado por estos sectores adherentes para que ingresen como trabajadores públicos, y a la vez tiene una distribución de bienes y servicios hacia la sociedad que no había sido así antes, ¿no? Cobra un carácter más general, lo que se puede llamar el pan radical, la carne radical, es decir, ese formato de primer clientelismo masivo. Bueno, y por último, en la red, fíjense que la parte final, en las dos redes, tomo una periodización de un texto que es bastante sintético, que escriben Zenén González y Fabián Bosoer, que es una historia del sindicalismo argentino. Y ellos proponen que hay un largo periodo que llaman sindicalismo de combate, ¿no? Anarquismo, socialismo y sindicalismo de combate. Se están organizando, pero son reprimidos. Las organizaciones siempre tienen una vanguardia que ocupa el escenario público. Juan, disculpa, sí. ¿Podés bajar un poquito así se ve la línea de lo que estás hablando? Pará un cacho, ahí voy. Gracias. Pará que voy de nuevo. Profe, perdón, por ahí queda mal, pero son 10 menos 5 ya más o menos. ¿Hasta las 10? ¿O? No, ya me voy. Qué manera elegante de decirme me tenés por ahí. Muy bien. No, es que tengo que ir a comer. Dos palabras. Es más, yo quería terminar antes. Ahí se ve, che. Bueno, ¿ahí está? Ahí se ve. Sí, un poquito más abajo, capaz, pero sí. Se ve, profe. Yo veo. Ahí estamos. Bueno, escuchen, lo que les decía, dos líneas como para que quede presentado. Igual, péguenle una mirada, están en el claro las dos, ¿no? Entonces, el sindicalismo de combate, ¿cuándo termina? En el 22. ¿Qué termina en el 22? Bueno, las grandes represiones contra los trabajadores ocurrieron durante la primera década, de 1901-2 hasta el 10 fue salvaje, pero lo que viene después es peor. Es decir, las Fuerzas Armadas toman la represión de manera organizada. Entonces, Semana Trágica, Fuerzas Armadas, Policía y Liga Patriótica, y el último escenario sea en la Patagonia, ¿no? 1921-22, la Patagonia rebelde. Entonces, ahí, en ese periodo, un poco lo que dicen tanto Bosoer, lo dice también Torre, lo dicen otros autores, hay una declinación clara del anarquismo. ¿Por qué? Porque el anarquismo es la representación de la inmigración masiva. ¿Qué está pasando en los años 20? Cada vez hay menos llegados y cada vez es más importante, digamos, cobra más importancia los sectores que ya son hijos de inmigrantes, que se suman a la posibilidad de tener voto y han sido inscriptos en un proceso que es innegable. Hay un proceso de ascenso social de los sectores que va limando la militancia del anarquismo. El anarquismo llama a combatir contra algo que los trabajadores ven como una posibilidad de ascenso. Si hay menos que llegan desarrapados, esa militancia empieza a tener menos
menos auditores. Los auditores de esa militancia son menos. Hay una declinación. Y esta última represión termina por generar en el continente anarquista un descenso. Si los anarquistas no desaparecen, pero se convierten casi en una voz inaudible. ¿Quiénes son los que ahora están a la cabeza de las centrales? Los socialistas, que son en general secretarios generales nativos, que lo que hacen es encabezar una lucha que tiene por lo menos dos partes: reemplazar al socialismo y su evolucionismo marxista, reemplazar al marxismo, obteniendo del Estado la voz de entidad. Es decir, el Estado los empieza a recibir como una voz legítima de los trabajadores. Esto empieza con Irigoyen y continúa. Irigoyen no recibe a todos, recibe a algunos. Sebastián Marota, por ejemplo, es uno de los que Irigoyen elige. ¿Por qué elige a los sindicalistas Irigoyen? Porque los principales enemigos de él, electorales, son los socialistas. Entonces a los socialistas los combate, pero recibe a los sindicalistas. Bueno, los sindicalistas son los que encabezan los sindicatos a partir del 22 y que generan para todos los gremios lo que podríamos llamar el origen de las obras sociales, el origen del ocio, el origen de las convenciones colectivas de trabajo, el origen de la caja jubilatoria. Todo esa organización que iba en el sentido economicista de la lucha y no vanguardista de la lucha, hace que ambos autores hablen de que a partir del 22 empieza el sindicalismo reformista, que dura hasta la llegada del peronismo, ¿no? O sea, ese sindicalismo es el que domina. Bueno, por debajo van a ver que hay una subdivisión, porque la verdad es que ir siguiendo la lucha de socialistas y anarquistas es un verdadero despelote. Hay múltiples líneas. Después yo les voy a pasar una que está en el libro de Matsushita, de una historia sindical muy interesante, que tiene ahí las líneas como para que ustedes lo guarden como un machete. Lo importante es, entender que todo esto ocurre en el mismo plano de la realidad política. ¿Sí? Está la élite, está el radicalismo, está el socialismo y está este escenario de lucha. Las preguntas que nos tenemos que hacer globales es: el sistema político, ¿en qué medida resolvió la cuestión social? ¿En qué medida acordó la represión? ¿En qué medida consideraban a estos sectores antinacionales, externos, los consideraban otros? ¿En qué medida? ¿Y en qué medida el irigoyenismo absorbe, atrapa, como dice Waldo Ansaldi, hace el cachol con todos los sectores que están del conservadurismo y de los sectores nuevos, de los sectores medios, las clases medias, en fin. Bien, esto es lo muy, muy genérico. ¿Qué me faltó? Tenemos una línea con Fernando que presenta los textos de Pucciarelli y el texto de la pucha, se me fue. Ya les digo. Vamos a trabajar un capítulo económico que para mí es Fernando Rocci. Fernando Rocci, ese capítulo me parece económicamente se va a superponer con los otros textos, pero es magnífico. Bueno, lo veremos la semana que viene. Bueno, díganme algo, nos vamos, porque la compañera se quiere ir, así que nos tenemos que ir. Son las 10, así que... que tenga buen fin de semana. Buenas noches. Nada, buen fin de semana, Juan, y a cuidarse, ¿eh? Bueno, nos cuidamos, dale, un abrazo. Chao. Chao. Profe.